El sensible fallecimiento del doctor Juan Benito Artigas Hernández en días recientes representa una pérdida irremediable para todos aquellos quienes tuvimos el honor de conocerlo y de aprender de sus enseñanzas. Esta plática de la serie Patrimonio Cultural, impulsada por la Secretaría de Cultura, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural y la Academia Hidalguense de la Historia, tendrá como tema principal la relación del doctor Artigas y el estado de Hidalgo. Voy a relatarles una historia de recorridos, sucesos, exploraciones, aprendizajes y aventuras que parecerían ser parte de una historia de ficción, una novela o una fábula. Este texto lo leí en el homenaje al doctor Artigas en el Palacio de Bellas Artes en 2019, en la que algunos de sus capítulos discurren en lo más intrincado de una sierra lejana, conteniendo una narración de reconocimientos, asombros y emociones, pero puedo garantizarles que todo es verdad. Si pudiera resumir en una sola palabra al doctor Juan Benito Artigas, esta sería sin duda humanista, así con mayúsculas. Todo lo referido a él revela a un ser curioso, con una vocación irrefrenable por la investigación de nuestro pasado arquitectónico, tanto en trabajo de campo como de gabinete, y con una vocación por la enseñanza manifiesta en su formación de múltiples generaciones de arquitectos y restauradores. Hablando de maestros, quisiera destacar en primer lugar que entre los notables profesores del doctor Artigas se encontraba el arquitecto Federico Mariscal, el arquitecto de arquitectos, quien también tuvo como él una destacada actuación en la investigación del patrimonio histórico arquitectónico de Hidalgo, poco tiempo antes de hacerse cargo de la conclusión del Palacio de Bellas Artes, como he comentado en una conferencia anterior. Esta indagación, publicada en el Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Hidalgo, se convirtió en una referencia fundamental para las pesquisas de todo investigador de la arquitectura histórica mexicana e hidalguense. Es interesante que Federico Mariscal, al igual que el doctor Artigas, se adentró en las profundidades de la Sierra Oriental Mexicana, identificando, levantando y analizando por primera vez edificios muy relevantes en la historia de la arquitectura novohispana. Me parece muy curioso y cíclico ciertos giros del tiempo. Evocaré la frase de Borges, cito: un laberinto de símbolos, un laberinto de tiempo invisible. La relación del doctor Artigas con el estado de Hidalgo es muy profunda. Si solo tomáramos sus trabajos relacionados con la obtención de sus grados académicos, Xochoteco y Meztitlán, ambos en Hidalgo, nos daríamos cuenta de esos vínculos tan estrechos que lo unen con la entidad. Esta conexión profesional, pero a la vez sentimental entre Hidalgo y el doctor Artigas,
se revela en múltiples facetas, algunas de las cuales trataré de reseñar aquí. Por ejemplo, su magnífica contribución teórica sobre las capillas abiertas aisladas de México se fundamentó y acrecentó gracias a su estudio de monumentos en el actual estado de Hidalgo, como San Juan Atzolcintla y Santa María Magdalena Jihuico, ambas en la región de Meztitlán. Lo conocí inicialmente gracias a su estupendo trabajo, vocabulario arquitectónico ilustrado, el cual lo tengo de libro, de cabecera y de consulta obligada para todo arquitecto e historiador. En los pasillos del posgrado de restauración de monumentos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, me topé con el maestro Artigas. Él preguntaba afanoso si alguien conocía al autor del Catálogo del Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo, proyecto en el cual nos adentramos por los laberintos históricos y geográficos de la entidad, incluyendo los feudos meztitlanescos del doctor. Así lo conocí, y de inmediato surgió una empatía derivada del poderoso interés común que nos anima, el amor a las piedras viejas, y el coraje y frustración que sentimos cuando alguna artera agresión se empeña en destruir las huellas del pasado. Ha pasado mucho tiempo desde ese acanto consustancial a esta tierra, como lo es cualquier ídolo tallado en obsidiana o barro. Este es un concepto del doctor que poderoso acude a mi memoria una y otra vez. Así como aquel curso prodigioso sobre el patrimonio histórico arquitectónico, organizado por el maestro Arturo Herrera Cabañas en Pachuca en 1991, con la presencia notable de maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Artigas fue un amigo entrañable y compañero de aventuras del maestro Herrera Cabañas, y los movía la misma pasión por el destino de los edificios históricos de la región de Meztitlán. El maestro Herrera aparece, por cierto, en el interior del edificio de la comunidad, en el magnífico libro del doctor Artigas sobre ese territorio serrano. Sus inolvidables cuadernos de arquitectura virreinal, tan añorados por todos los enamorados de los monumentos históricos, marcaron toda una época de investigación científica y humanística en torno a nuestro patrimonio cultural material, difundiendo estudios ahora ya clásicos. Poco después, el intercambio de información permitió ahondar en el estudio de interesantes ejemplos de arquitectura virreinal, como los dos conventos del siglo XVI en Chichicastla, enclavados dentro de la Sierra Gorda hidalguense. Los valiosos comentarios del doctor Artigas como director de mi tesis de maestría me ayudaron a aclarar varios conceptos, particularmente en torno a la relación entre los espacios abiertos y construidos de tan interesantes conjuntos conventuales, edificados históricamente en un difícil medio social, marcado por la interacción entre los grupos nómadas chichimecas y los agustinos, en un territorio áspero
y apartado. Luego surgirían innumerables aventuras compartidas, como la excursión a Tlacolula, Tianguistengo, vicaría fija de la región de Meztitlán, lugar difícil de acceder, motivo por el cual se mantuvo desconocido hasta ese momento por la historiografía. Junto con Soquizoquipan y San Lorenzo Iztacoyotla, forman un grupo de edificios con particularidades perfectamente identificadas y analizadas en el libro sobre Meztitlán por el doctor Artigas. En Tlacolula se cuenta con varios elementos muy interesantes, como un camino procesional compuesto de piedras de ríos, y con él se unen sus capillas pozas, así como una cruz de piedra. Todas estas partes integran un complejo de arquitectura a cielo abierto, aportación teórica fundamental del doctor Artigas. Recuerdo con nostalgia el levantamiento de datos en torno a la cruz, plasmada en este bello croquis del maestro. Este viaje de estudio fue el acicate para enfrentar el registro y el análisis de la arquitectura histórica de la Sierra Gorda hidalguense en un proyecto elaborado conjuntamente con la guía invaluable del doctor a partir de 1997. En el prólogo de este libro, el doctor Artigas asienta lo siguiente. Cito: estas secciones norte y noreste del estado de Hidalgo han permanecido olvidadas, siendo que cuentan con infraestructura de arquitectura histórica de primera importancia: Xochoteco, Santuario Mapeté, Meztitlán, Zimapán, y con paisajes que, según el historiador norteamericano John McAndrew, especialista en arquitectura mexicana del siglo XVI, se cuentan entre los más bellos que puedan verse en el mundo. Este proyecto fue inolvidable. Fueron descubiertos varios monumentos históricos en su desarrollo. La participación en los levantamientos de los estudiantes de arquitectura de la UNAM y del Instituto Tecnológico de Pachuca fue decisiva. Manguera al hombro, conteniendo generosos sobres de Kool-Aid sabor Jamaica para pintar el nivel, y cintas métricas. Con todo ello recorrimos magníficos parajes naturales, marcados por la acción cultural humana. Otra lección del maestro fue contundente. Para conocer la arquitectura histórica hay que recorrerla palmo a palmo, examinar todos sus resquicios, estableciendo características importantes como sus etapas constructivas. Recuerdo con particular agrado el trabajo desplegado en Santuario Mapeté y en el primer convento construido de San Luis Potosí en Xilitla. Otro capítulo apasionante vivido con el doctor Artigas fue la restauración de la llamada Bóvedita del Santo Entierro, poseedora de un desconcertante panorama pictórico, donde griegos y troyanos, confrontados entre sí, luchan entre torreones y murallas, arenas de guerra y campos de batalla, mientras que Héctor y París se enfrentan en un dramático encuentro cara a cara.
No falta, por supuesto, el mítico caballo de Troya, del cual escribe el doctor. Cito: tiene a los guerreros griegos pintados en su barriga. Es alucinante. Hasta acá el doctor. Este patrimonio cultural, único en los anales de la historia del arte novohispano, corría graves riesgos de conservación debido a humedades y filtraciones ocasionadas por el peculiar enclave subterráneo del inmueble. La restauración del monumento y de sus pinturas comenzó en mayo de 2008 y gracias a la inmejorable dedicación de la arquitecta Marisa y el doctor Artigas fue posible asegurar la permanencia de los murales para el futuro. Otra etapa sumamente relevante en la actuación profesional del doctor fue la intervención en la torre monumental del reloj de la ciudad de Pachuca, signo e identidad de los hidalguenses. Construido con el concurso de compañías mineras para conmemorar el centenario de la independencia de México y transcurridos casi 100 años, era necesario una intervención para devolver el brillo y prestancia del monumento más representativo de Pachuca. Aquí también vale un reconocimiento al Comité para la Conservación y Preservación del Centro Histórico de la ciudad de Pachuca, cuyos integrantes estuvieron involucrados en cuerpo y alma en el arduo proceso de restauración durante varios meses. La restauración del doctor Artigas y la arquitecta Malo fue un ejemplo de trabajo profesional interdisciplinario, puesto que se requirió la participación de especialistas en piedra, metales, restauradoras de bienes muebles. Por ejemplo, se aplicó hoja de oro en las carátulas del reloj. Fue una de las experiencias más imborrables de mi vida. Subir por el esqueleto formado por los andamios rodeando a la torre hasta una altura de 40 metros, pudiendo contemplar con todo detalle ángulos y perspectivas inéditos en compañía del doctor. Todo el proceso culminó con la declaratoria de la Torre de Pachuca como monumento artístico por el gobierno federal en el año 2012, gracias a esta vehemente labor de la arquitecta Malo y el doctor Artigas. ¿Y qué decir de una de las grandes pasiones del doctor, la capilla de Santa María Xochotecco, la Capilla Sixtina de América? Aunque también podría afirmarse que la Capilla Sixtina es la Xochotecco de Europa. Principia este trabajo con una investigación admirable y, por supuesto, con la difusión de este monumento histórico único. Y el doctor Artigas culmina su trabajo con una restauración material muy importante. De no ser por el interés del doctor Artigas, los murales en su interior, que nos hablan del temprano proceso de evangelización en la Sierra Alta, se hubieran perdido irremediablemente. Su libro, La piel de la arquitectura, de 1979, es una contribución fundamental sobre el descubrimiento, descripción y análisis del monumento y sus pinturas. Con su monumental México, arquitectura del siglo XVI,
tan lleno de sugestiones, ha abierto nuevos caminos en la comprensión de tan apasionante período de la historia. En años recientes se publicó R50, Restauración UNAM 50 años, medio siglo de contribuciones de la maestría en restauración de monumentos. Libro conmemorativo a la obra educativa en el México contemporáneo de este posgrado que varios de mis maestros contribuyeron a forjar. Por cierto que el doctor Artigas también tiene otro trabajo muy interesante sobre ciudad universitaria desde el punto de vista arquitectónico y urbano. Este libro cuenta con un artículo de la intervención del doctor Artigas en el convento de San Agustín en Atotonilco el Grande, en el estado de Hidalgo. Aquí da a conocer datos interesantes de los inicios de la maestría y su experiencia al ser el primer profesor en impartir una clase donde comenzó a difundir a las capillas abiertas aisladas de México como una parte fundamental del patrimonio arquitectónico nacional. El convento de Atotonilco el Grande fue restaurado por el doctor Artigas, comenzando el trabajo en 2009 con su magnífica portada y continuando con la impermeabilización de las cubiertas del convento y la restauración de pintura mural, principalmente del cubo de las escaleras. Y en palabras del doctor Artigas, cito: este mural simboliza la presencia en México del clasicismo grecorromano en el arte y en la cultura de la época. Ello corresponde con la admiración que el Renacimiento sentía por el tiempo de Grecia y Roma, admiración que tuvo gran fecundidad en nuestro país. Es interesante que varios de los sitios restaurados por el doctor Artigas, como en Atotonilco el Grande, el Cabildo Indígena y los Santos Reyes de Meztitlán, así como la retirada Bovedita Troyana, el factor común es el humanismo renacentista, incorporado a la cultura mexicana por conducto de ese mestizaje propio de la Nueva España. La restauración de la capilla abierta de Santo Tomás también fue muy especial. La portada es un verdadero códice indígena en piedra. Imposible plasmar en tan breve espacio todas las experiencias vividas con la familia Artigas Malo, en muchos lustros de conocerlos y apreciarlos. Por todo lo anterior, me congratulo por la vida fructífera del doctor Juan Benito Artigas, en su labor incansable en torno al patrimonio arquitectónico mexicano e hidalguense. Una vida que quedará indeleblemente labrada en la historia de la entidad. Y así, años y décadas del paso de esa silenciosa y avasalladora corriente llamada el tiempo, se abrazan en un encuentro que hunde sus raíces en nuestra identidad, española e indígena a la vez. Muchas gracias por su atención.